Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos viajando por las regiones y por los lugares por donde se movía Zaratustra, que se movía fundamentalmente por espacios, pero sobre todo se movía por los corazones y se movía por los cerebros y sobre todo por su cerebro, por aquellos laboratorios que él tenía para pensar, que se sentaba o paseaba y que pensaba de una manera profunda. Vamos a recorrer estos lugares. Y vamos a recorrer los lugares de Así habló Zaratustra, que es un libro muy interesante, pero difícil, muy difícil de leer y de entender. Es un libro que Nietzsche valoró muchísimo, el libro que más valoró de todos los que escribió. Y escribió muchos y muy importantes. Pero Así habló Zaratustra es su hijo. Él dice, mi hijo Zaratustra. Y lo compara a una sinfonía y lo compara también a una torre, a un edificio, donde hay como unas estructuras muy fijas y sobre esas estructuras se van construyendo después pensamientos muy interesantes. Aquí hoy nos toca hablar de el capítulo 9 de la primera parte de Así habló Zaratustra, que él le llamó de los predicadores de la muerte. En efecto, este es un tema que dentro de las sinfonías hay temas cortos, pero que tienen una intensidad muy interesante, una intensidad por su ritmo, por su fuerza, incluso a veces porque son abruptos. Y después hay toda la sinfonía con unas partes mucho más extensas, mucho más estables, mucho más fijas. Y este es un tema que aquí, en Así habló Zaratustra, aparece en algunas ocasiones, pero que en otros libros suyos aparece con mucha fuerza, sobre todo en la genealogía de la moral, la última parte, y sobre todo y también en muchas ocasiones en los libros como Aurora, como Humano, demasiado humano, y prácticamente en todas sus obras. Es un tema que él le daba mucha importancia y es interesante para poderlo entender. Bien, de los predicadores de la muerte. En realidad habla de aquellos que eliminan la vida, que rechazan la vida y que predican la muerte. Yo creo que Nietzsche pensaba que existen dos tipos de seres humanos. Unos que yo me atrevería a decirle biopositivos y otros bionegativos. Parece ser que estas palabras no están en el diccionario, pero son muy expresivas. Biopositivos, aquellos que son amantes de la vida y que la vida consideran que es enormemente positiva. Y luego los bionegativos que consideran que la vida no vale nada. ¿Por qué? ¿Por qué hay unos seres que son como biopositivos y otros bionegativos? ¿Será algo que es innato o será algo aprendido? ¿A qué es debido esto? Que haya unos seres que son biopositivos y otros negativos. Según Freud, que habla del Thanatos y de Eros y Thanatos, según Freud, que conocía el pensamiento de Nietzsche, como sabemos, a través de Andrea Lou Salomé, y porque, claro, era una persona culta y también conocía el pensamiento de Nietzsche. Thanatos y Eros. Pero Freud cree que todos los seres humanos, tenemos un impulso, que es un impulso hacia la vida, hacia el Eros, hacia la positividad, y otro que es un impulso hacia la negatividad, hacia la muerte. Thanatos significa muerte en griego, aquí viene sanatorio, por ejemplo, y luego Eros significa amor, vitalidad, garra, energía. Bien, pues en efecto Freud piensa esto. Y eso es lo que ha pensado mucha gente, pero Nietzsche siempre era original. Y yo creo que Nietzsche lo que piensa es que hay solo un impulso, que es un impulso hacia la vida,
Para Nietzsche existe solo un impulso, con muchos que lo envenenan, con mucha gente que envenena en ese impulso. Y ese impulso, cuando es envenenado, cuando se envenena, entonces es cuando se convierte a ese impulso en un impulso negativo. Pero yo diría que para Nietzsche existe un impulso hacia la vida en todos los seres vivos. Lo que pasa es que en algunos quizás ese impulso no tenga una energía, no sea muy potente, muy poderoso, pero en todos existe. Y existe ese impulso no por mantenerse en la vida, sino por tener más vida. No por mantenerse, que ya tenemos vida, sino por conseguir más vida, entendiendo por vida mucha más perfección, mucha más elevación. Y este es un tema muy complejo, porque la vida en sí misma ya lleva un desarrollo, un empuje, una evolución natural. Pero los seres humanos, sea por lo que sea, porque lo hemos conseguido por nuestra evolución, por nuestro esfuerzo, por nuestra selección, con lo que sea, hemos conseguido una cierta libertad y una cierta posibilidad de determinar y decidir sobre acontecimientos muy importantes. Y entre ellos, el acontecimiento de la evolución de ese impulso y la dirección de ese impulso. Entonces, quiere decir que tenemos que estar siempre como trabajando ese impulso. Y ese impulso exige, por lo tanto, una especie de estética. Pero esa estética la ha convertido mucha gente, la han convertido sobre todo nuestras culturas, la han convertido en una estética de laceración. La laceración es hacerse daño a uno mismo. Es la acción por la cual uno se hace daño a sí mismo. Entonces, la vida, con ese impulso, por circunstancias, seguramente por una mala educación o por una mala administración del entendimiento, ese impulso se ha convertido en una especie de laceración. ¿Y era Nietzsche asceta? Por supuesto. Nietzsche era muy asceta. Asceta en el sentido de que tenemos que trabajar ese impulso. Hay que esforzarse, hay que luchar, hay que avanzar. Pero Nietzsche se distingue de los demás ascetas, de la historia, importante, como puede ser, por supuesto, de los ascetas religiosos y también de los ascetas como los estoicos. Se distingue, y esto es muy importante, porque para Nietzsche no existen dos impulsos que luchan el uno en contra del otro para autodestruirse, como podía ser Thanatos y Eros, sino uno solo, que tiene que luchar por destruir la mala información y sobre todo la pereza. La pereza, es decir, el nihilismo, destruirlo y apoyarse, ir adelante. Entonces, aquí en este capítulo habla de los predicadores de la muerte. Y estos predicadores de la muerte son los que parece que gozan con las cosas negativas y con aquellas cosas que están relacionadas con la muerte. Renuncian a esta vida y eso no lo podía soportar Nietzsche. Nietzsche era un dios de la tierra, un dios de la vida y era un enamorado de la vida, era un vitalista increíble. Entonces hay gente que renuncia a esta vida. Y él les llama superfluos. Dice, hay muchos superfluos. Y además demasiados. Pues muy bien, si renuncian a la vida, que se marchen. Renuncian a esta vida por la vida eterna. Porque hablan de la vida eterna y hablando de la vida eterna renuncian a esta vida de aquí. Yo no tengo muy claro, y lo tengo que decir aquí en este momento, si efectivamente no se puede vivir una vida intensa, maravillosa, esta vida aquí, deliciosa, como la describe Nietzsche, y al mismo tiempo creer en otra vida eterna. Yo no lo tengo claro, que eso sea, que el creer en la vida eterna sea tan destructivo o que impida o que te deje que se desarrolle la vida aquí tipo Dionisos.
No lo sé, no lo tengo tan claro. Nietzsche lo tenía clarísimo y por lo tanto él rechazaba esa vida eterna en beneficio de la vida de aquí. Llevan dentro de sí un animal de presa, dice él, aquí en este capítulo. Llevan dentro de sí un animal de presa. Cuidado, pero ese llevar dentro de sí un animal de presa que a ellos mismos los destruye, a ellos mismos los aprisiona. Ellos son presas de ese animal de presa que llevan dentro de sí mismo. ¿Ese animal de presa es natural o es debido a la segunda naturaleza? Sigo pensando que él efectivamente lo tiene muy claro, que los seres humanos nos podemos dividir en esos dos tipos de seres que he dicho anteriormente, los biopositivos, los bionegativos, que existen, pero lo que no veo todavía yo claro en él, si esto es algo aprendido por una segunda naturaleza o es algo natural. Porque si era algo natural sería como muy injusto. Parece que el destino, la vida, juega con unos seres y juega con otros. A unos les da esa fuerza, esa energía, esa capacidad y a otros los hunde. O es una libertad en la que creía Nietzsche, o es una libertad que tienen los seres humanos y son ellos los que deciden unos caminos u otros. A mí cada vez me admira más cómo unos seres deciden vivir de una manera y otros seres deciden vivir de otra manera. Bueno, no sé si lo han podido decidir, o las circunstancias, las condiciones les han llevado a ello, pero han elegido unos caminos, siguen unos caminos que son muy diferentes los unos de los otros. Y esos caminos yo creo que es una cuestión de decisión. Decisión. Hay gente que decide, por ejemplo, tener un comportamiento muy digno y sobre todo siempre hacer el bien, y hay otras personas que esto lo rechazan. Dice Nietzsche que estas personas, solo estas personas, las que hablan de la muerte, los predicadores de la muerte, dice que solo eligen placeres o autolaceración. Autolaceración es, pues eso, hacerse daño a sí mismo. Hacerse daño a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque creen que tienen que estar eliminando esa parte de impulso y de vitalidad que tienen. Esto es muy frecuente en toda nuestra cultura, sobre todo en la cultura cristiana y también en la cultura de algunos de los griegos. Hay que efectivamente estar siempre limando. La imagen siempre de podar el árbol, de estarle siempre trabajando para que efectivamente quitar todo aquello que estorba. Nietzsche esto lo hace, pero lo hace en otro sentido. Cuidado, sin eliminar nunca, sin manchar o destruir el impulso de la vida. Y por lo tanto no es una especie de autolaceración, sino un deseo de eliminar todo aquello que pueda restar vitalidad. Nietzsche entonces expresa su deseo, cuando está hablando aquí en la mitad de este capítulo, expresa su deseo ante estos individuos que parece que se pasan toda su vida administrando lo negativo. Y dice, ojalá prediquen el abandono de ellos mismos. Tendríamos que ayudarles a morir. Nietzsche aquí es fuerte, es duro. Ojalá prediquen el abandono de ellos mismos. Porque cree que esto ha impedido, este tipo de personas han impedido que la vida sea mucho más elevada. Entonces, ojalá les ayudásemos a morir. Utiliza unos adjetivos duros. Son como tuberculosos del alma, como si tuvieran el alma enferma, porque viven fatigados y renuncian a todo. Renuncian a esa vitalidad. Rechazan la vida, rechazan la energía, rechazan la fuerza. Fijaros vosotros que hemos hablado de del discípulo que se esconde porque no sabe todavía qué camino tomar. Y aquí es como si le estuviera diciendo, no renuncies a la vida, a la fuerza. Buscan siempre ocasiones, este tipo de personas, para lo negativo. Entonces, por ejemplo, ven un enfermo, o ven un anciano, o ven un cadáver,
Y entonces eso ya les da pie para decir que la vida está refutada, que la vida está rechazada, que la vida es algo nefasto. Pero, dice Nietzsche, ¿por qué no se refutan a ellos mismos? Nietzsche, os digo, que tenía una imagen de la vida potente, maravillosa, con esa energía, con esa garra, con esa fuerza del caballo que corre. Esas imágenes para él eran muy potentes, porque la verdad es que son muy valiosas, son enormes, son llenas, si queréis, de misterio, pero son positivas, pero son siempre alegres, enérgicas, fuertes, maravillosas. Entonces, estos señores son unos melancólicos, los predicadores de la muerte, son melancólicos, ávidos de acontecimientos que te acerquen a la muerte. Viven con los dientes apretados, esperando que llegue ya. Es decir, son gente que son muy desagradables, porque todo es aquello, solo son capaces de predicar lo negativo. Y además, son personas que a la vida le dan muy poco valor. Y esto es muy serio. Hay gente que le da muy poco valor a la vida. Y la vida es el máximo valor. ¿Cómo puede ser que una persona mate a otra? Por favor. Entonces, le dan muy poco valor. Dicen que hay naciones en las que la vida no tiene ningún valor. La vida de una persona no tiene ningún valor. Pues Nietzsche en esto era una persona que decía que aquellos que no tienen valor, que no le dan valor a la vida, son los que ellos no la tienen. Esos son los que no tienen valor. Y esos son los que tendrían que desaparecer. Dicen algunos de estos que tonto es vivir. Si de todas maneras estaba sufriendo, ¿para qué va? Tonto es vivir. Porque la vida no es más que sufrimiento. Y él dice, esto sí que es una tontería. Decir estas cosas. Como veis, es un tema muy, muy importante para que lo reflexionemos nosotros también. ¿Qué valor tiene la vida? Entonces, debéis ser consecuentes, efectivamente. Si no le dais valor a la vida, pues dejad vuestra vida. Tú debes matarte a ti mismo. Esto sería tu virtud, si en realidad no crees en el valor de la vida. Son gente que, cuando ven la voluptuosidad es esa alegría, esa imagen, que es una imagen dionisiaca de la existencia. Cuando ven esa imagen potente, alegre, de placer, dicen, eso es pecado. Lo placentero es pecado. Y no tendríamos que tener hijos, dice aquí. Dice Nietzsche que dicen este tipo de predicadores de la muerte. No tendríamos que tener hijos si la vida no vale nada. Hablan también de la compasión, se compadecen de los otros. Y entonces Nietzsche les da un consejo. Ya sabéis que Nietzsche la compasión es un tema complicado que nos va a salir y también vamos a hablar de él. Entonces, él dice, hombre, dale todo lo que tienes y quédate sin vida. Algunas personas lo hacen eso. Le dan a los otros todo lo que tienen y ellos se quedan sin vida. Ya que la desprecias la vida, pues dásela a los demás. Pero muchas veces, estos que desprecian la vida de los otros, no la vida de ellos, porque la suya la cuidan mucho, pero desprecian a los otros. Y entonces no les importa matar o asesinar o cosas similares. ¿Cuánta gente para los que la vida no tiene ningún valor? ¿Cuánta gente hay? Pero Nietzsche va más allá y nos habla incluso de la vida como trabajo, la vida como inquietud, la vida como cansancio, cansados de la vida. Y dice, tened cuidado, vosotros, que trabajáis mucho y que estáis dedicados a ello y que no pensáis en el valor que tiene la vida. Todos vosotros que amáis el trabajo salvaje y lo rápido, nuevo y extraño, os soportáis mal a vosotros mismos. Vuestra diligencia es huida
y voluntad de olvidarse a sí mismo. Cuidado, que igual no vivimos la vida con intensidad y no sabemos vivir la vida y por eso pensamos que tiene muy poco valor. Ya sabéis cómo la define en otros lugares Nietzsche la vida. La vida es un manantial de placer. Así, es un manantial de placer. Y el que diga lo contrario es que no tiene ni idea. Es que vive más de la muerte que de la vida. Entonces utiliza términos para hablar de este tema, términos fuertes, como puede ser, pues eso, olvidaros de vosotros mismos. Y aquí al final del capítulo, dice cosas maravillosas. Si creyeseis más en la vida, os lanzaríais menos al instante, pero no tenéis en vosotros bastante contenido para la espera. Hay que tener mucha, también para vivir la vida con intensidad, hay que tener mucha, a veces, paciencia y a veces mucha madurez. Ni siquiera para la pereza. Por todas partes resuena la voz de quienes predican la muerte. Es verdad, por todas partes. De quienes predican la muerte. Y la tierra está llena de seres a quienes hay que predicar la muerte. Sí, efectivamente. A ellos, esos los que hay que predicarles la muerte. Y hay que aconsejarles la muerte a esos predicadores de la muerte, que son unos envenenadores. Nietzsche efectivamente estaba hablando, bueno, se está refiriendo a todos estos, sobre todo sacerdotes, pero no solo cristianos, sacerdotes de todo el mundo, que son personas que quieren alejarnos de esta vida y de los placeres de esta vida. Y dice lo siguiente, dice, y la tierra está llena de seres a quienes hay que predicar la muerte, o la vida eterna. Para mí esto es lo mismo, con tal de que se marchen pronto a ella. Es decir, la vida eterna o predicar que se mueran sería lo mismo, porque para él no tendría ningún sentido lo uno o lo otro. Pero yo querría hacer un poco de alusión de este tema. En su libro La genealogía de la moral dedica mucho espacio. Además, este libro lo escribió, La genealogía de la moral lo escribió después de Zaratustra, y aquí lo trata con más intensidad. Pero sobre todo lo trata en la última parte, lo trata cuando habla de los ideales ascéticos, de los ideales que tienen los seres humanos. Dice, el pensamiento en torno al que aquí se batalla es la valoración de nuestra vida por parte de los sacerdotes ascéticos. Eso es lo que él tenía en su cabeza. Esta vida, junto con todo lo que a ella pertenece, naturaleza, mundo, la esfera entera del devenir y de la caducidad, es puesta por ellos en relación con una existencia completamente distinta. Todas estas personas, todo lo que se refiere a la vida, a la naturaleza, todas las cosas maravillosas, es puesta por ellos en relación con una existencia completamente distinta de la cual es antitética y excluyente. Es decir, la vida es antitética a esta forma que estos tienen y es excluyente, a menos que se vuelva en contra de sí misma, que se niegue a sí misma. Es decir, efectivamente, esta gente niega a la vida misma. En este caso, el caso de una vida ascética, la vida es considerada como un puente hacia aquella otra existencia. El asceta trata la vida como un camino errado. La vida es como algo errado. Bueno, aquí le dedica trozos preciosos a este tema, preciosos para los que efectivamente estamos en esta dinámica. Y nos dice, pues una vida ascética es una autocontradicción. En ella domina un resentimiento sin igual, el resentimiento de un saciado instinto y voluntad de poder que quisiera enseñorearse
no de algo existente en la vida, sino de la vida misma, de sus más hondas, fuertes, radicales condiciones. En ella se hace un instinto de emplear la fuerza para cegar las fuentes de la fuerza. Eso es lo que cree Nietzsche. En ella la mirada se vuelve rencorosa y pérfida contra el mismo florecimiento fisiológico y en especial contra la expresión de esta, contra la belleza, la alegría. En cambio, se experimenta y se busca un bienestar en el fracaso, la atrofia, el dolor, la desventura, lo feo, en la mengua arbitraria, en la negación de sí, en la autoflagelación, en el autosacrificio. Bien, esto es lo que a Nietzsche le ponía nervioso y es lo que no quería de ninguna manera, no consentía y rechazaba. Por tanto, yo de este capítulo lo que os diría, queridos amigos, es que intentemos amar la vida como la vida misma se merece. La vida es maravillosa, la vida es deliciosa. Es verdad que no podemos ser tan ingenuos de que pensar que todo es así de bonito, ni mucho menos. La vida tiene sus dificultades, pero las dificultades tienen que servir como estímulo, no como hundimiento. Y no me digáis que no se puede hacer. Que conocemos a personas que han tenido condiciones muy, muy duras y han sido maravillosos. Es que hay que ponerlo. Beethoven, sus obras son cantos a la vida. Todas sus obras son cantos a la vida. Toda su música es canto a la vida. Teniendo en cuenta que él tenía unas condiciones durísimas, incluso la de quedarse sordo, que es una crueldad. No podía escuchar y la novena sinfonía no la pudo escuchar nunca. Y es quizás la obra más deliciosa que se ha escrito nunca y es el canto a la alegría. Por lo tanto, este tipo de fuerza, de energía, no se puede utilizar en contra de la vida misma, sino al revés, adelante. Y aquí este discurso de Zaratustra es sencillamente un discurso que nos hace reflexionar como prácticamente todos ellos. Muchas gracias, muy amables.